Le presentamos una nueva serie de audios, para esta ocasión con el tema Más allá de lo imposible. Con ustedes, Juan Ballesteri. En el libro Manifestando el Reino, toco un tema que es el poder de la implementación. Uno de los problemas más graves que se tiene en una generación, primero está en encontrar, como se dijo ayer, la verdad presente y que ésta se revele. Pero ese es tema hablado, la verdad presente, y que esa verdad presente se revele a nuestro espíritu, y que esa verdad presente revelada a nuestro espíritu quede clara para la ejecución. Cómo llevamos la verdad de Dios a la vida práctica, cómo puedo aplicarla. A eso le llamamos el poder de la implementación. Cada vez que Dios quiere producir algo en la tierra, Él tiene el compromiso de revelarnos su palabra. Ese es un derecho unilateral de Dios. La revelación de Dios es un derecho reservado de Dios. La revelación no viene por méritos, ni siquiera viene por enseñanza. El apóstol Pablo nos dice: ruego a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que os dé. Si Pablo, que estuvo dispuesto a darnos todo, pudiera haber dado revelación, la hubiera dado. Pero revelación no se puede dar porque es made in cielo. Solo Dios puede dar revelación. Entonces cuando usted dice, no, qué tremendo el mensaje, cuánta revelación había en el mensaje, yo entiendo lo que usted quiere decir, pero no es lo correcto. En un mensaje solo hay revelación si tiene la intervención en ese mismo instante de Dios, porque es Dios el que revela. Es un derecho de Dios y nadie puede dar una revelación. Entonces, pero la revelación es algo que es divino. El tema es, como hemos oído, que Dios decidió hacerlo con los hombres. Y en el único punto en el que corre peligro una revelación es en la implementación. Dios habla correcto, Dios revela correcto, Dios siempre hace todo perfecto. El gran problema es cómo la humanidad de su propósito eterno interpreta y lleva a la implementación aquello que Dios ha revelado. ¿Por qué? Porque en la implementación el 99,9% es actividad humana. Somos los humanos aplicando lo divino. Entonces, una iglesia no tiene demasiados problemas en definir cuáles son sus fundamentos, cuál es su visión, cuál es su misión como iglesia local, como iglesia continental, como iglesia mundial. Eso usted lo puede plasmar en un libro, en un cuaderno, en un CD, en audio, lo puede repartir, darle, pero todo eso va a estar sujeto a la interpretación, si se quiere una expresión, individual de cada uno de los santos que forman parte de una iglesia. Y entiéndase como iglesia a la figura espiritual que trasciende la congregación. Para mí, iglesia son las personas que ya no discuten, que van a implementar lo que están oyendo. Lo demás es congregación, que es otra cosa. No todos los que se congregan son iglesias, Entonces hay congregación, hay iglesia, hay culto, hay reunión. A ninguno de esos círculos me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a los que oyen por el Espíritu, tienen el testimonio de que es la palabra de Dios y corren a implementar. En la implementación está la cuestión. Nos salió un versito, cualquiera que lo use, por favor, hacer referencia a quien lo dijo. Yo quisiera hablar sobre los 3 niveles de la imposibilidad. ¿Por qué vamos a hablar de alguno? Mire, usted no se va a aburrir si solamente pasamos esta hora definiendo términos. ¿Por qué? Porque definir términos trae unidad de entendimiento. Si yo uso una palabra
y para cada uno de nosotros esa palabra significa algo diferente, es imposible tener una unidad en el Espíritu. Entonces la unidad en el Espíritu no está basado en que todos hablemos en lengua, en que todos vayamos a la iglesia, de que todos cantemos la misma canción. La unidad en el Espíritu, en su manera más elemental y básica, se define porque cuando se usa una palabra, todos estamos entendiendo lo mismo. ¿Está? Así que yo voy a trabajar con paciencia, porque la verdad, si después de esta primera hora usted sale conmovido, es un milagro. Pero la idea no es la conmoción solamente, sino que cuando usemos una palabra, esa palabra sea entendida de la misma manera y que tenga la misma urgencia en lo que estamos diciendo. Porque usted puede estar de acuerdo con el mensaje, pero si usted tiene 80 años de edad, usted va a tener que tener una urgencia diferente al que tiene 15. Dígale al que está a su lado, elemental. Estando en Brasil en el mes de marzo, no voy a contar porque se me iría mucho tiempo, pero para mí fue trascendental cuando en una madrugada a las 4 de la mañana el Señor comenzó a hablar a mi espíritu. Y el Señor comenzó a hablarme de generación y la palabra me daba vuelta. No es el punto ahora, no quiero entrar en eso, quiero echar bases. Pero en un momento determinado entendí por el Espíritu que cuando nosotros usamos la palabra generación debemos resolver esto. Ministrarle a una generación es tener la capacidad que por la palabra de Dios afectemos de la misma manera al niño que está naciendo hoy en la iglesia con el anciano que podría irse mañana de esta tierra. A ver, si van a ser alguien mañana, tiene que ser impactado con la misma palabra en su espíritu que el anciano que tiene 120 años y que en cualquier momento puede ser recogido a la presencia del Señor. Porque todos los que estamos vivos afectamos de la misma manera la palabra que se ministra en una generación. Entonces a nosotros no nos sirve trabajar con niños si el anciano no nos está entendiendo de la misma manera. O sea, no podemos tener a niños dando la bienvenida y a ancianos despidiéndose, porque se fractura una verdad. Una verdad necesita que si tú tienes 120 años, tengas la misma urgencia de aplicar la palabra que el espíritu de ese niño que nos está naciendo. Es un mito creer que los niños son el futuro de la iglesia. El futuro siempre está en una generación, del 1 a 120 años, porque si eso no se entiende, una aborta a la otra. Entonces, si vamos a hablar de una generación de imposibilidades que van a ser resueltas, tenemos que saber que tanto el niño que está naciendo como el anciano tiene que tener el mismo sentido de urgencia de hacer todos los cambios necesarios en el alma, regenetizar el alma como lo fue en el espíritu, regenetizar el alma con la vida del espíritu para que esto se pueda ver manifestado lo más pronto posible en nuestros días. Entonces, para eso vamos a definir palabras. Una de las palabras que yo creo que necesitamos nosotros redefinir antes de entrar al tema es la palabra inmadurez. Creo que hemos sido muy suaves con la inmadurez espiritual. Usted dice, sí, hermano, porque usted sabe que fue un acto inmaduro. Y para cada uno de nosotros la inmadurez supone algo. Entonces, cuando usted no tiene una voz apostólica que le defina qué es inmadurez, para algunos la inmadurez va a ser una niñería, va a ser una acción. Bueno,
pero yo necesito definir para que cuando yo use la palabra, usted le dé el sentido de urgencia que tiene. Entonces, inmadurez es un cáncer fulminante en la vida de un cristiano. La inmadurez mata el sentido de propósito en una persona. Yo no estoy hablando de salvación, ¿sí? Estamos hablando, siempre yo me tomo a pecho los títulos. Yo no es que yo cuando digo yo voy a predicar generación de lo imposible, no estoy pensando en, bueno, pero voy a predicar el mensajito que prediqué el domingo pasado. No. Yo estoy pensando en que si voy a estar en esta casa, alguien pensó por qué vamos a tratar ese tema. Entonces yo quiero respetar, y es una manera de honrar la casa, hablar sobre este asunto. La inmadurez, o sea, si usted va al médico y el médico le dice, no, usted tiene una simple gripe, usted sale relajado. Si el médico le dice, usted tiene un cáncer, toda su estructura interna cambia, porque la palabra que está usando, usted la está entendiendo. No es ambiguo, el diagnóstico no es ambiguo. Entonces, cuando a usted le dicen, cuando nosotros digamos, hermanos, eso es una inmadurez. Cuando el médico te dice, usted está en las manos de Dios. Usted viene a la iglesia y el pastor le dice, usted está en las manos de Dios. Y usted dice, gracias hermano, gracias. Ahora, cuando está el médico y empieza a ver los análisis, el médico dice, usted está en las manos. Es la misma frase. ¿Sí o no? Es la misma frase, pero que causa un impacto diferente. Es lo mismo que usted vaya a 10.000 metros de altura y el piloto le diga, muy buenos días, señoras y señores, por favor, morder sus pasaportes porque este avión está en las manos de Dios. Y después, para identificar cadáveres, es todo un problema. A ver, repita conmigo, es la misma palabra, pero que produce una urgencia. Entonces, la inmadurez es una enfermedad crónica que produce una patología en el alma de las personas, que produce un retraso hasta a veces generacional. Y de eso vamos a hablar, pero está definido, ¿no? Así que cuando te digan, eso es inmadurez, ¿usted qué va a hacer? Ahí va a orar, mire. Es como cuando usted le dice, esto es una gripe, bueno. Cuando le dicen que es un cáncer, anda por detrás de todos los pastores que le impongan mano. ¿O no? Y no estoy usando este término con sarcasmo, lo estoy usando para que haya un sentido de urgencia, porque los sentidos de urgencia es lo que redimen tiempos. La inmadurez es algo que debemos de resolver en nuestra generación, porque se cobra víctimas diariamente. Miles de cristianos viven igual que incrédulos por causa de la inmadurez. La inmadurez significa no saber detectar todas las luces que aparecen en el camino de la vida de la fe. Y que cuando nos sucede algo son tan fuertes los shocks que estamos acostumbrados a la mentalidad de lo trágico. La inmadurez tiene una mentalidad trágica. Tiene que pasar algo trágico para producir un cambio. Tengo que haber volcado con el auto 4 veces a 200 kilómetros por hora para luego ir a 110. Eso no es la mentalidad de una generación que quiere caminar en lo imposible. La vida hay que aprender a discernir las luces que se van prendiendo en el camino, las advertencias, ir teniendo una lectura del camino. La gente madura prevé luces, prevé cosas que aparecen en el camino para que nuestro destino final como generación haya producido aquello para lo que nacimos. Entonces hay luces que se van prendiendo en el camino. Para que no tengamos esa mentalidad de shock que ha tenido la iglesia. Por muchos años la iglesia solo ha tenido una respuesta para gente que está en terapia intensiva. La iglesia tiene una respuesta: cuando todo fracasa, Cristo puede.
¿Por qué todo tiene que fracasar para que Cristo pueda? Si todo está perdido, aún te queda una salida a Cristo. ¿Por qué tiene que estar todo perdido? ¿Por qué no podemos tener un mensaje para la gente sana, para la gente que está bien, que no tiene crisis? ¿Por qué? Pero esa propia mentalidad la hemos generado nosotros desde nuestra mentalidad de shock. Ya este mundo cuando explote, entonces Dios va a aparecer en gloria. ¿Por qué tiene que explotar todo? Pero esa mentalidad trágica es un espíritu de inmadurez. No, yo con todo lo que me ha pasado, apóstol, así dice la gente, apóstol, de esta no me aparto más. Y le dura una semana. Hasta la próxima tragedia que lo ve de nuevo en el culto. Como decía una publicidad en Estados Unidos de una iglesia hace años, decía, habría que ir más de 3 veces en la vida a la iglesia. Y sacan a un niño que lo están bautizando, a un tipo que se está casando y a otro que lo están sacando con un féretro. Habría que ir más de 3 veces en la vida a la iglesia. Esperamos que esta expresión de la palabra haya sido de edificación para tu vida. Déjanos tu comentario y comparte con otros para que la palabra corra. Esta serie continuará.